Universidad Militar Nueva Granada tiene abiertas sus inscripciones para los programas académicos de pregrado y posgrado presenciales y distancia. Visítanos en www.umng.edu.co. Inscríbete ya. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. Vigilada Mineducación. Escapó hacia la población civil o incompetencia de los científicos y del gobierno chino que dejaron escapar un virus del laboratorio, o también que se trata de una guerra biológica implantada por alguna potencia como China, Estados Unidos o Rusia, porque también el gobierno chino ha soltado esa hipótesis, ¿no? COVID-19 fue implantado por soldados chinos, por soldados estadounidenses en China. ¿Ah? Entonces, cuando digo que el COVID-19 o SARS-CoV-2 es una crisis legítima, es porque, en efecto, su nombre lo indica. Un coronavirus significa básicamente eso, que proviene de un animal. Y que es lo que presuponen la mayoría de científicos serios que uno consulta. Entre ellos, yo estuve leyendo un artículo que es el artículo más influyente mundial del profesor Christian Andersen, de Inmunología y Microbiología en Scripps Research en California, y él hizo un estudio muy serio rastreando de otros 7 coronavirus como el SARS del año 2002 y 2003, y concluyó muy simple que ese virus no fue manipulado a propósito en un laboratorio y que por tanto se trata de una infección viral proveniente de los animales, en este caso de los murciélagos. Los murciélagos, ¿no? Es importante recordar a la audiencia que el término coronavirus significa una infección viral que proviene de animales silvestres, ¿no? Y normalmente de los murciélagos. Y como todo coronavirus, es de animales intermedios o intermediarios. Como en el caso de China, se presupone que este coronavirus se transmitió a través del murciélago o a un pangolín o a un armadillo, que como ustedes saben es un animal intermedio, que se come en China. A eso se refiere el término animales intermedios. Para que se entienda rápidamente cómo es el proceso. Lo que pudo haber ocurrido es que, como el ser humano está arrasando con la naturaleza, se trasladaran cerca a las aldeas de los campesinos en China, o a la inversa, que los campesinos se trasladaran más cerca a donde viven los criaderos, o están los criaderos de murciélagos, los murciélagos hayan comido una fruta o la hayan mordido, caiga al suelo y la coma un animal intermedio, como el cerdo o el pangolín o cualquier otro, y que ese animal intermedio comiera la fruta mordida por un murciélago y así se transmitiera el virus al ser humano. Aunque también pudo haber sido transmitido directamente, ¿no?, del murciélago al ser humano. Pero en conclusión, profesor Larripol, para darle la palabra, de una vez le pido a la audiencia, muy humildemente, yo no soy quién, que se vayan olvidando de esas teorías de la conspiración, ¿no? Aquí no hay una guerra biológica deliberada, no hay espías implantando virus, el gobierno chino no lo hizo a propósito, sino que más bien se trata de una transmisión de un coronavirus, ¿no? Ahora, bueno, yo seguramente... Siga, profesor. Yo no estoy muy convencida del animal, todo está sencillo, mordió la fruta, eso está muy silvestre. Yo, sin hablar de conspiración, sí creo que hubo manipulación y se le salió de las manos. He visto en otras oportunidades que la vacuna la sacan muy rápido. En esta vez, pues no sé qué pasó. O tiene las cifras escondidas o básicamente se le centralizó en alguna parte. Pero usted me hace el favor y me explica cómo se expande eso tan rápidamente y según las cifras y la evidencia empírica es que está en los sitios más desarrollados. ¿Cómo me explica usted eso? Bueno, lo que usted dijo al principio sigue siendo teoría de la conspiración. Y por tanto, a ver, yo quiero aclarar también otro punto, ya que usted lo nombró. No quiere decir que tengamos que exculpar a los seres humanos de su responsabilidad. Porque, en efecto, este coronavirus, el SARS-CoV-2,
síndrome respiratorio agudo, ¿no? COV corta es coronavirus, y 2 quiere decir que es el segundo coronavirus después del SARS del año 2002. Para que también eso esté claro. Repito, este SARS-CoV-2 o COVID-19... ¿La N1H1? No, eso es diferente. Estoy hablando del SARS, coronavirus del año 2002 y 2003, que ese apenas dejó 10.000 muertos, ¿no? En todo el mundo. 30.000 y más. Es de un nivel de letalidad 3, 4, 5 veces superior a los coronavirus anteriores, por lo menos. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de que este virus, muy probablemente, casi más de 90% de probabilidades de que haya provenido del murciélago, culpa a los seres humanos porque este coronavirus es una enfermedad ambiental. Yo la llamo así, una enfermedad ambiental. Esto, que, bueno, varias cosas. En primer lugar, eso no es un evento autónomo, independiente de cualquier otra tendencia sistémica, o una de esas cosas, como dice la extrema derecha, y parece que tengo que incluir a Ripoll acá, una de esas cosas que surgen de la nada, de la naturaleza, frases típicas de la extrema derecha en Estados Unidos, que pasan, o bueno, también en otras partes del mundo. Pero en realidad, este coronavirus tiene una estrecha conexión con las humanas. Y me refiero básicamente a el cambio climático. Esta es una enfermedad ambiental. Y es una enfermedad ambiental que a su vez está estrechamente impulsado por la lógica del capitalismo extremo. Voy a anotar 2 puntos, si me lo permite, Ripoll, en este sentido. En primer lugar, el cambio climático refleja con las altas temperaturas y la expansión altamente significativa de los criaderos de murciélagos. Las altas temperaturas también dan paso al aumento de la humedad y con ello la aparición de muchos nichos de insectos, ¿no? Sí, eso sí. Hay que tener en cuenta que la deforestación, ya sea inmobiliarios o producción de madera, provocan un mayor acercamiento de los campesinos a la vida silvestre. Salvajes que pierden su hábitat natural entran en contacto con que fue lo más probable que ocurrió con este coronavirus. Doctor Rafa, la agricultura extensiva usa tantos que desaparecen los animales, o sea, los virus ahí no, pero yo lo que le quiero preguntar es cómo me explica usted que se haya expandido tan rápidamente y sobre todo en los países más desarrollados. ¿Por qué golpeó tan duro a Estados Unidos? Cuénteme. Bueno, lo que iba a decir, la respuesta a esa pregunta tiene que ver con lo que estaba diciendo. Y la enfermedad ambiental provocada por el capitalismo extremo, tan rápido, el nivel de letalidad se deben justamente a un aspecto específico del capitalismo, y es en este caso el capitalismo neoliberal. Propagación y de caos es impactante, pero la aparición a mí no me sorprende. Y anteriormente tampoco la respuesta de muchos estados. Desde la aparición del SARS del año 2003, respiratorio agudo del año 2003, que dejó unos 10.000 muertos, la comunidad científica ha venido advirtiendo de la aparición de una nueva pandemia de coronavirus. Sabía, por lo menos desde el año 2003. ¿Ah? Sí, estaba anunciado. Estaba anunciado. Y por tanto, hubo tiempo para crear sistemas. Se está experimentando con una vacuna en el 2003, pero se archivó la investigación porque desapareció. Simplemente desapareció. Que eso es lo que aspiramos todos en este momento, que este virus desaparezca rápido, que se va a demorar más. Entonces, los científicos de Oxford, por cierto, han retomado esa investigación del 2003 con animales, y parece que van a hacer pruebas con humanos muy pronto. Pero el hecho es que... Pero cuénteme una cosa, China aparentemente, o si no nos dicen las cifras verdaderas, es más industrializado que los mismos de Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos le manda a hacer todo a China. Por eso está tan contaminado. Estados Unidos es la única fábrica que tienen de comida. De resto, todo facturan allá en China. Acuérdese que ellos pagan el precio por la piratería. Entonces, ¿cómo me explica usted eso? Demasiado contaminados. Y es que tiene casi toda la parte de la industria del mundo. Todo el mundo le manda a hacer las cosas en China porque es muy barato.
Pero hay demasiados contaminados en Estados Unidos. Los sindicatos ni nada. Pero si su pregunta es por qué hay tantos contaminados en China, la respuesta es que no hay tantos según la BIS. No hay muchos, salvo que las cifras estén ocultas. Sí. ¿En Estados Unidos? Pero donde sí hay, o sea, Estados Unidos sí, y de hecho se está presupuestando ya hay un nuevo modelo que 3.000 muertos diarios a partir del 1 de junio. Ya van cercanos a los 3 millones de contagiados. Y la respuesta tiene que ver con eso, con el desmantelamiento del sistema de salud pública en Estados Unidos. Usted que conoce Estados Unidos, Ripoll, lo sabe. En Estados Unidos no hay acceso a la salud pública. Y lo poco que había con el Obamacare lo han venido desmantelando. Entonces, he tenido también un artículo donde, después del SARS del año 2003, un presupuesto pequeño a una pequeña comunidad científica para que desarrollara unas vacunas y para que desarrollara respiradores artificiales, que es lo que más se necesita hoy en Estados Unidos, ¿no? Pero poco después, como en el año 2014, en el gobierno Obama, ¿no? Comunidad científica que estaba produciendo respiradores artificiales baratos, esa pequeña compañía fue comprada por una gran multinacional farmacéutica en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Eliminó el programa de construcción de respiradores artificiales porque no le producía beneficios, ¿no? Y ese simple ejemplo muestra cómo la lógica del capitalismo neoliberal, el sistema público de salud, implica, pues que sí, las actividades o las acciones preventivas no te generan beneficios, ¿entiendes? O sea, básicamente lo que quiero decir es, hay que invertir para prevenir. Pero invertir para prevenir en una pandemia es una inversión muy, muy costosa, que solamente la pueden llevar a cabo los estados, ¿no? Pero ni siquiera tendría capacidad para hacerlo. ¿Ah? Hay una relación de causalidad entre la causa del virus, que según usted tiene que ver con el capitalismo salvaje, pero directamente con la actividad humana que ha acabado, y usted me acaba diciendo entonces que es porque Estados Unidos tiene un débil sistema de salud. La relación causal ahí. Pero le estoy diciendo, Ripoll, a ver, de todos modos, tiene razón en un punto. El nivel de letalidad y el nivel de propagación tan rápido que está experimentando Estados Unidos se debe, obviamente, a la torpeza del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que al principio decía, es una simple gripa, que al principio decía, eso lo tengo bajo control. Como muchos. ¿Cómo qué? Como muchos. Ahora, hay que matizar, porque hay países del mundo que han dicho lo mismo y no han tenido el mismo nivel de contagio ni de letalidad. Por ejemplo, sí. Nicaragua, Suecia, Corea del Sur, ¿no? Que apenas tiene 7.000 muertos. López Obrador. Pero volvamos al caso de Estados Unidos. A ver, el nivel de letalidad y el nivel de propagación pero tan dramático, tan profundo que está experimentando ese país tiene que ver con la torpeza del presidente, sin duda. Pero hay un factor estructural todavía más importante. La estructura económica y social neoliberal que hay en ese país, el sistema de salud público, ¿no? Todo va dirigido a la ganancia. Ahora, Ripoll, no confunda las cosas. Yo estoy diciendo que la causa de la aparición del virus tiene que ver con acciones humanas directas. Esta tiene que ver con el deterioro ambiental y el deterioro ambiental a su vez con el capitalismo voraz. Eso es una cosa. Y no hay que confundirlo. Estamos analizando qué es cuál. ¿Por qué en Estados Unidos se ha propagado tan rápido y por qué ha sido tan letal? Y ahorita le agrego una tercera. La primera, la torpeza del liderazgo. Ahora, a eso también hay que matizarlo, porque la base ahora norteamericana apoya a Trump, a pesar de su torpeza, porque en efecto eso era lo que ellos querían. Eso se llama en Suecia el enfoque de la inmunidad colectiva. ¿Había escuchado el término? No. El enfoque de la inmunidad colectiva, que palabras más, palabras menos quiere decir, que es lo que hace Suecia, ojo, un país desarrollado. El enfoque de la inmunidad colectiva quiere decir, algunas personas tendrán que morir, sobre todo los ancianos, para salvar la economía. Sacrifiquemos vidas para salvar la economía, ¿no? Ese es el mismo enfoque de Jair Bolsonaro en Brasil y el mismo enfoque de Trump, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que él se demoró y fue torpe, fue lento.
Bueno, Esa ya es la primera variable. no lo voy a excusar, pero recuerda que él sí tiene como meta mantener a Estados Unidos en la cúspide de la economía mundial y no quería aceptar. Yo creo que era una negación para él porque compaginar economía con el virus ha sido una tarea titánica. Todo el mundo lo estamos viviendo y usted ahorita le va a dar palo a la López. Pues démosle palo, pero los mismos de izquierda aquí le están dando palo a Duque porque es que compaginarlo no es fácil. Y Trump, pues le interesa mucho el dinero. El problema de salud pública. No se vaya muy lejos. ¿Qué pasó con el primer ministro británico? Estaba en la misma línea de Trump hasta que le dio coronavirus. Sí, así es. Y de hecho, Gran Bretaña ya hoy se convirtió en el segundo país con más muertes en el mundo, ¿no? Sí, pero más de 30.000. Está mirando cómo reactiva la economía, a pesar de... Sí, sin duda. Bueno, pero digamos que lo que buscan esos países es lograr un equilibrio entre y mantener ciertos niveles estables de salud económica, por llamarlo también de alguna manera. Es difícil. Es difícil encontrar ese equilibrio, sin duda. Preguntar a mí, en términos personales, ¿yo qué le diría, Ripoll? Yo pienso que los países que tomaron medidas de cuarentena estricta y tan rígida fueron medidas exageradas. El medio ideal era buscar medidas de distanciamiento social combinadas con medidas de semi-cuarentena, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo de países como Corea del Norte, Corea del Sur, decía, pero no el extremo de países como Gran Bretaña, Francia, Italia, España. Y volviendo al punto, por cierto, ya que cito esos países, ahí están los hechos. ¿Cuáles son los países que más han sufrido la propagación del virus y la letalidad? Qué casualidad, los países que son más neoliberales. Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿o no? Pero o países que todavía tienen estado de bienestar. Esos son los que tienen plata para comprar, ¿no le parece sospechoso? Los pobres no tienen con qué, pues. El virus, ¿será que es selectivo? ¿Será que es clasista el coronavirus? Yo creo que es clasista y racista. De hecho, el coronavirus es el terror de los ricos. Sí, apliquemos esa hipótesis. No tenemos ninguna. Apliquemos esa hipótesis al caso colombiano. El coronavirus es el terror de los ricos, Ripoll, de los ricos y los blancos. Créame. Esta hipótesis al caso colombiano. En La Guajira y en el Chocó, este año en el Chocó, no hace mucho, en enero más o menos, muy rara, pero rara, que mataba a los niños. Y uno se pregunta, ¿y por qué el gobierno no tomó este tipo de medidas tan enérgicas y tan heroicas como ahora en otras partes de Colombia? En Colombia mueren miles y miles por malaria, ¿no? Tuberculosis y dengue. De medidas. Pues la respuesta es muy simple, Ripoll, porque esas son enfermedades del trópico, de la periferia, donde están los indios y los negros. Lógica clasista y racista. Como el coronavirus ataca por igual a rico y pobre, había que prevenir con... Pero concluyo este punto, esta pregunta acerca del nivel de propagación y letalidad. ¿Hubo torpeza en algunos casos? Sí. Desmantelamiento del sistema de salud, sí, inclusive en estados de bienestar como Italia y España, que todavía hay algo de estado de bienestar. El nivel de letalidad y propagación fue tan duro, básicamente por el desmantelamiento gradual del sistema de salud. Y esto va a sonar un poco raro, pero España, estuve averiguando el dato, inclusive los gobiernos de izquierda, esa cosa llamada, ¿cómo se llama este partido de izquierda en España? Pues socialismo. El otro, el opositor del Partido Popular. Pues, ¿no es? No recuerdo. ¿Vos? No, okay. Ese es de extrema derecha. El del actual gobierno, el de Pedro Sánchez. El Partido Socialista de España. Hace unos 10 o 15 años, la izquierda, cuando llegó al poder en España, ha
desmantelado el sistema de salud gradualmente y recortó 16 billones de euros al sistema de salud en España. Y era de izquierda. Izquierda en Europa es que también son neoliberales, ¿me entiendes? Pues toda la vida los que están en el poder lo han sido. Eso sí, es que el socialismo es para el pueblo. Pero en fin, nosotros como analistas que nos interesa efectos políticos que tienen determinadas situaciones, ¿cuáles han sido los efectos políticos del coronavirus? ¿Usted cree? Bueno, usted piensa que no, yo digo que sí, pero por el otro lado, este ha sido una oportunidad para politizar ciertos temas de la agenda nacional e internacional. No, pero yo estoy de acuerdo con eso, obviamente que sí. De hecho, esta pandemia ha sido manipulada por muchos gobiernos. Quiero aclarar una cosa antes de desarrollar esta hipótesis. Y quiero aclarar lo siguiente. Analizando la letalidad y la gravedad de la enfermedad. Ojo. No hay ningún conocí que no se preocupe. No, se cortó, ¿cómo? Que en ningún momento ha sonado así, no. Pero reitero, este coronavirus, a diferencia del SARS del año 2002 y 2003, 2, 3, 4 o 5 veces más letal. Puede ser hasta 5 veces más letal que el anterior, ¿no? Muy rápido. De aquí en adelante no debe ser malentendido. No estoy minimizándolo, diciendo que no sea grave y que no haya que tomar medidas. Pero ya lo dije también, desde mi punto de vista, yo como ciudadano del común, sin ser experto en medicina ni ser epidemiólogo, las medidas de cuarentena estricta o tan rígida fueron exageradas. Desde mi cuarentena con distanciamiento social, ¿no? Tomando en consideración el futuro de la economía, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto de la pregunta. La politización de la crisis sanitaria o político-ideológico, así como económicos, es para mí muy evidente. Y eso incluye todos los países del mundo, desde Colombia hasta China, ¿no? Feliz, y Claudia López están felices, porque ahora no van a tener protestas este año, ¿me entiendes? Pero vayamos a los hechos y a alguna evidencia. Distintas partes del mundo, independientemente de su ideología, tamaño, sean de izquierda, sean de derecha, guiando la atención sobre las causas profundas de esta epidemia. Primer punto. Están culpando a China en Estados Unidos. Están culpando a la OMS en Estados Unidos. El Reino Unido, Europa, Australia, por ejemplo, y en Estados Unidos inclusive. Ese tipo de acusaciones han hecho que surjan movimientos xenófobos contra la población asiática, ¿no? No sé, Ripoll, si usted ha visto imágenes en internet en Estados Unidos, golpeando o escupiendo o empujando a los chinos. ¿No ha visto eso? Pero si aquí lo hacen con los que son médicos y están en el ámbito de salud, hasta las aseadoras de los hospitales le pegan, pues más a los chinos, bueno, pues para ellos representa el coronavirus. Sí, claro que lo he visto. Bueno, pero lo que pasa aquí. Pero como estamos hablando sobre la politización, el hecho es que esto ha hecho que estos brotes de xenofobia contra los asiáticos ha hecho que tengan más visibilidad y más ascenso los movimientos populistas. Australia, Reino Unido, Francia, Australia inclusive, en fin. Profe Rafa, la xenofobia y el racismo siempre ha existido y que les pegue, siempre ha pasado eso. Eso no me parece que sea novedoso. No, pero lo estamos aprovechando. Bueno, aquí me mandan un mensaje, Viviana Adames, que me recuerda el nombre del partido de izquierda en España en el poder, Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias, Viviana. Con ello, de todos modos, Ripoll, están desviando la atención sobre las causas profundas de la crisis, culpando a los que no son, culpando a chivos expiatorios. En primer lugar, y eso no solamente pasa en China, también en Estados Unidos, en Colombia, en Europa. Lo primero que están haciendo es justificar, normalizar, legitimar, póngale el nombre que quiera, el llamado estado de excepción.
Por cierto, hoy parece ser que el presidente Duque va a prolongar, para que lo tenga en cuenta Ripoll, para que se desespere más. Parece que van a extender más por 2 semanas, parece. Entonces lo que están haciendo es normalizar el estado de excepción. Los países están gestionando la crisis sanitaria a través del apancalamiento, del pánico, del miedo. ¿Excepción o no? El discurso ese del miedo, mire, siempre ha funcionado. ¿Te acuerdas tú? En cero popularidad y con el discurso del miedo contra Al Qaeda le funcionó perfecto. Y es probable que este le funcione a Trump. Es probable que este le funcione a Trump. Porque, bueno, los estados de excepción históricamente siempre han servido para preservar o expandir incluso oportunidades para nuevos ataques contra los derechos y el estado de bienestar de las clases subordinadas. O sea, en resumen, explotan la crisis para satisfacer un objetivo ideológico, gracias a una mera institución subsidiaria del capitalismo corporativo transnacional, que es básicamente en lo que se han convertido los estados. Y más adelante, si surge la pregunta, Ripoll, les voy a mostrar las cifras económicas para demostrar lo que estoy diciendo. Tanto algo, con esta crisis, lo que están haciendo los estados capitalistas es lo que deberían hacer, y es profundizar más el capitalismo neoliberal, ¿no? No estoy muy segura con sus tesis, porque entonces sacar la gente a la calle, usted dice, no me interprete mal, pero yo lo veo como que está atacando el manejo. Miremos un país como Alemania, que está aplastando la curva. Hay estados donde hay 0 contagios desde hace una semana. Claro que ya flexibilizaron las salidas y entonces la gente se desborda. Y, por ejemplo, un país como este, que son disciplinados, la gente no quiere hacer caso. Vaya aquí nomás a Tonjuelito. Va la policía, les ha rogado. Las autoridades aéreo en Santa Marta no quieren hacer caso. Entonces, ¿se imagina flexibilizar esto? Ripoll, ¿y cómo me explica usted? En Soacha, desde el primer día de cuarentena, han habido aglomeraciones, filas, Transmilenio lleno, todo. Vendedores ambulantes. ¿Y sabe cuántos casos de contagio hay en Soacha? 72. ¿Cómo me explica usted eso? No, pero el alcalde ha sido mucho más fuerte porque lo ha controlado. Pero en Soacha. Es la que yo vi hoy en el noticiero. 72 casos de contagio y 4 muertos. Bueno, esa comunidad es tan grande, no es nada. ¿Será que se confirma la hipótesis? Es el terror de los ricos. Vamos a ver. Bueno, y entonces, ¿qué efectos? Todo esto que usted ha planteado, entonces, ¿cuáles serían los efectos económicos? La economía va a crecer, va a disminuir, van a pescar en río revuelto. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿O se están ajustando? Para mí, desde el principio había un problema. Mire que las acciones se cayeron del mercado. ¿Qué va a pasar? Esa pregunta la voy a responder tomando en consideración lo que acabo de decir justamente antes. Esta crisis está siendo explotada, político-ideológico, sino también económicos, pero no para aprender la lección, ¿no? Sino por el contrario, para reafirmar aún más el sistema capitalista a una escala global. Es como neoliberal, porque China no es neoliberal, eso está más que claro. Entonces, hablo del capitalismo en general. Y los países que son capitalistas neoliberales, pues profundizarán más el modelo neoliberal, obviamente. Y repito, esto cobija a todos los países, desde Colombia hasta China. Básicamente, lo que ha ocurrido desde que surgió la pandemia con relación al sistema capitalista global se centra en 2 cosas. En que los estados están otorgando ayuda financiera a las grandes corporaciones, no solamente industriales, de hecho ni siquiera son las más importantes que reciben ayuda, sino los bancos. Mira el caso colombiano. Y lo segundo que va a ocurrir
es que esta crisis va a ser aprovechada, va a ser explotada por grandes corporaciones mineroenergéticas que han pedido a los gobiernos que relajen las leyes ambientales con el pretexto de aumentar la producción para recuperarse por la crisis, ¿cierto? No, no, tienen que mantener la estrategia verde en el planeta, si no nos matan. Pero eso es lo que está ocurriendo. Las señales y los hechos no dicen eso. Permíteme, te coloco algunos ejemplos. ¿Sí? Miren. En Estados Unidos, también conseguí este dato. La Reserva Federal aprobó. Ripoll, usted sabe que la Reserva Federal en Estados Unidos no es un banco, no es el Banco Central público, ¿no? La Reserva Federal en Estados Unidos es un banco central, pero privado. Que maneja y funciona en la bolsa. Y es la que imprime los billetes, los dólares, ¿no? Usted lo sabe. Y cobra por un billete de $1 impreso, cobra como 5 centavos. ¿Ah? Pues le cuento que tuvieron que diseñar los colombianos para que no los falsearan. Pero ya doy la palabra a Prado. El ejemplo es, la Reserva Federal aprobó 1.5 billones con B, billones de dólares con el fin de prevenir, dicen ellos, interrupciones inusuales en los mercados, así como aprobó la compra de títulos del Tesoro. O sea, en otras palabras, a los bancos y a las bolsas, ¿no? Y rescates adicionales a industrias que participan en recompra de acciones, rescates a la industria petrolera y del gas. Y China, que fue donde se originó supuestamente todo esto, ya comenzó a relajar sus leyes ambientales, ¿no? Para impulsar la producción. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también aprovechó de inmediato la crisis para suspender la aplicación de sus leyes. Con base en eso, no hay ninguna lección aprendida. Ninguna, nada. O sea, y créame, Ripoll, cuando en 1 o 2 meses se vuelva a la normalidad, la gente ya se va a olvidar de que hubo esta cuarentena. Como somos seres humanos, ¿no? Lo van a tomar como un mal día. Algo que pasó, bueno, ya pasó. Y la gente ya hasta se va a olvidar de esto. Ripoll, aquí Prado me manda un mensaje diciéndome que hay una pregunta del público. Ok. Yo no, la profe Sandra creo que los veo. Tengo aquí. Bueno, ahí ya la tengo acá. Buenas tardes. Hola, profe. Entonces me permito leerla. Carrillo. Ella pregunta lo siguiente. Ella fue estudiante mía. Pregunta lo siguiente. ¿No sería más costoso no tomar medidas de contención en países como Colombia si la tasa de contagio aumenta vertiginosamente? Un paciente en una UCI y su posterior recuperación, si una gran segmento de la población, entre paréntesis, muere. ¿Quieres decir algo? Esto es como una guerra. Y en las guerras hay colapso económico, infraestructura. Lógicamente sale más caro, pero depende quién se enferme. Hay evidencia, y dicho por los mismos médicos y el mismo gobierno español, que había que escoger quién se moría o no. Tanto a Dios. Y si se muere la fuerza productiva, pues saldrá a flote y habrá reemplazo. Sí, puede ser costoso. En la guerra, una de las cosas que más impactan es que la mano de obra fallece porque los soldados son jóvenes. Renueva la fuerza y listo. Mira lo que pasa. Los países más avanzados y los más ricos son los que han sufrido guerras devastadoras como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y ahí sigue siendo potencia. Entonces, pues lógicamente uno dice, desde el punto de vista humano, pues es mejor cuidar a la población y demás, pero si no hay recursos, ya a veces a los mismos estados no les importa. Que dice el doctor Rafat, que van a empezar. Lógicamente hay una dinámica del comercio mundial y de la economía y no puede cambiar de un día para otro.
un ejemplo típico, y con esto cierro. Cuando hubo la Convención de Kioto, Japón se declaró culpable, a pesar que se había comprometido de controlar todas las emisiones de gases de medio ambiente, pero dijo, ¿cómo hago? Tengo que vivir. Industria y medio ambiente siempre ha sido fatal y el control, tener plantas de tratamiento de agua no son suficientes. El capitalismo ya se incrustó y no hay nada que hacer. Sí, de acuerdo. Yo le comento lo siguiente a Tania. ¿Qué va a terminar siendo más costoso? ¿Un cierre indefinido de la economía con una cuarentena permanente como quiere Claudia Nayibe? ¿Sabes quién es Claudia Nayibe, no, Ripoll? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Repito, si fuera por esta señora, una señora de verdad que se jacta, se llena la boca mandando a la gente a la casa, pero como ella tiene un salario fijo y estable, pues se puede llenar la boca tranquilamente. Un pasito más que de esta señora y es como si estuviera guardando Peñalosa, pero esa es otra historia. El hecho es que, ¿qué va a ser más costoso? Definidamente cerrada la economía como quiere la señora López, la alcaldesa, o abrirla con medidas de distanciamiento social y semicuarentena que se vaya flexibilizando gradualmente. Ese ha sido, de hecho, el profesor Prado aquí me manda un mensaje interno diciendo que no se la monte a la futura presidente. Pues de aquí en adelante va a comenzar a hacer campaña en contra de esa señora, Ripoll. ¿O no? En serio, es como si estuviera gobernando Peñalosa. Está feliz porque callar a sus críticos del metro corrupto que ya va a comenzar a construir. Y no, esa es otra historia, Prado, esa es otra historia. No me pique la lengua. Sí, sigue contestando a Tania, por favor. A ver, ¿cuánto de hipocresía y cuánto de cinismo no hay acá? En Bogotá mueren 1.000 personas al año por mal aire, por contaminación. En Colombia mueren miles y miles por malaria, tuberculosis y dengue. ¿Por qué no se toman las mismas medidas? O sea, esa es una inquietud que yo tengo y que no he podido resolver. Pero yo creo que hay hipótesis. Una es que este es el terror de los ricos. En el mundo andino, como esas enfermedades raras nunca les había llegado acá, pues ya usted entenderá cuál es el resultado. Y dos, las medidas que están tomando en el gobierno nacional y en el gobierno distrital, a la cabeza de la señora López, básicamente van dirigidas a salvar el negocio privado de la salud. Esos son los hechos, Ripoll. Esos son los hechos. Las medidas apuntan a eso, a salvarle el negocio a esas dos grandes corporaciones. Pero nada va a cambiar. O sea, Bueno, permítame, déjame terminar la idea. La lección es, acabemos con las EPS. Es absurdo. Acabemos con el negocio privado de las pensiones, pero eso no va a pasar. ¿Entiendes? Ay, Dios quiera. Bueno, ese es el tercer sector, el Ripoll. Salvando el sector privado de las pensiones. Analícelo. No abrimos la economía porque no hay camas para las UCIs. ¿Y qué están haciendo? Nada. Entonces son medidas preventivas para salvar las EPS. Son medidas preventivas, Tania, para salvar el negocio privado de la salud. Es eso. No, pero hay que ponerse en el medio. Por ejemplo, yo me pregunto, relajan un poco lo del confinamiento en cuanto a sitios públicos de tomar café, tomar cerveza, etcétera. La gente, una pregunta. O si le dicen que solo reciban a pocos, sí van a respetar. Se ha demostrado que el pueblo es tan indisciplinado, no la raya, entre otras, la misma Claudita con su señora esposa, ni siquiera ella hace caso. ¿Qué se espera de él? Por eso te digo, se llena la boca, se jacta, mandando a la gente a la casa. Eso iba a pizzerías finas de Chapinero. Muy fácil, muy lindo. Es que yo no sé, ¿O no? Preguntaría a la gente, si le dice que puede ir, ¿irían en masa? ¿Acudirían? Pues si estando en cuarentena hacen rumbas con droga y licor en algunos sectores, entonces, ¿qué se espera? Es muy fácil criticar. Pero yo no he dicho,
es difícil. Yo no he dicho eso. Recuerdo, y es la tercera vez que lo digo. Si me lo preguntan a mí, un punto intermedio entre distanciamiento social estricto y medidas de semicuarentena relajándose paulatinamente. Y eso obviamente incluye la no apertura de bares y restaurantes. Por eso yo hablé de semicuarentena. Lo puso el presidente Duque a partir del 27 de abril. Y quiero aclarar y advertir otra cosa. Hasta cierto punto las medidas que tomaron desde el punto de vista sanitario fueron válidas, pero exageradas. Pero, a ver, Ripoll, a mí lo que me está preocupando es que parece ser que el presidente Duque se está dejando influenciar mucho de Claudia Nayide. Si fuera por esa señora, tendríamos cuarentena estricta hasta diciembre. No, a mí me parece que Duque ha tomado distancia. Ahí me parece que es Claudia que ha querido pescar en la situación. No, esa señora en el poder ya demostró lo que es, una oportunista, populista, ¿no? Y bueno, los que me estarán oyendo, algunos antiduquistas, ¿no? Él ha manejado bien la crisis. Hasta cierto punto la ha manejado bien, y me refiero desde el punto de vista sanitario, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, dudas. Porque está favoreciendo a los bancos, está favoreciendo a los fondos privados de pensiones. Y porque también hay torpeza, lentitud en la entrega de ayudas. ¿Ah? Óyeme, no, pero hablando de todo como los locos, ya aquí en el sector, ya nos vamos para nuestra área internacional, pero déjame concluir lo anterior. Está tan incrustada en el ADN que en esta crisis, oye, y robando para la comida. Ya es tradicional que le roben la comida a los niños, pero era todo el mundo. Y está cobrando 10 veces por un producto. Óyeme, ¿qué es lo que pasa? Aquí no es grave. Estoy de acuerdo contigo, pero yo no llego al extremo de decir que está en el ADN del colombiano. Pero eso es... De los que manejan recursos, porque no se salva. De todos modos, eso es un problema grave que hay con estos contratos de compra de alimentos y de compra de aseo y demás. Pero mire cómo se está politizando y usando esta crisis sanitaria que es legítima, o sea, no fue creada, es una crisis legítima en sí misma. Pero miren, ¿quién ha vuelto a hablar de la ñeñe política? ¿Quién ha vuelto a hablar de la ñeñe política? Están felices. ¿Quién ha vuelto a hablar de movilizaciones como en noviembre del año pasado? Hay un problema grande este año con las movilizaciones. Pero tú sabes que Colombia, alguien decía, un compañero nuestro, el profesor Cancelado, en Colombia nadie se aburre porque todos los días pasa algo. Entonces hay un escándalo el martes, pero como el miércoles hay otro, lo opaca. Entonces eso sí no es exótico ni extraño, es normal. Sí. Los noticieros ya no tienen más que hablar, ¿no? Ahora hay noticieros de 2 y 3 horas que repiten noticias 3 días y vuelven a lo mismo. Desesperante, ¿no? Todos los días lávense las manos, cómo lavarse las manos, cómo usar el tapabocas. ¿Qué es esto, no? O sea, estamos en un confinamiento mediático, un confinamiento lingüístico y simbólico también, ¿no? Con estos medios de comunicación. A eso nos ha sometido esta pandemia. Pero, Ripoll, entonces, antes de pasar al siguiente bloque, mi apuesta es que cuando se supere la crisis sanitaria, e incluso sin superarse la crisis sanitaria como va a ocurrir en Estados Unidos, esta crisis está siendo explotada para reafirmar aún más el sistema capitalista en una escala global. Mantener el mismo sistema de explotación. Pero advierto una cosa, en el corto plazo va a haber un retroceso de la globalización, ¿no? Tiene razón de que va a disminuir el ingreso. Y si disminuye el ingreso, pues disminuye el consumo. Y el consumo global, usted sabe en qué consiste, ¿no? Migración de personas, migración de servicios. Bueno, para mí nunca ha habido globalización, para mí hay internacionalización de capitales, yo soy de la corriente de Beck. Yo no voy a discutir los términos ahora, pero el hecho es que internacionalización o globalización, el hecho es que va a haber un retroceso en el corto plazo, por la obvia y sencilla razón de que va a haber una disminución en los ingresos. Y van a haber políticas nacionalistas y proteccionistas en muchos países, pero eso no significa una vuelta al socialismo.
más bien va a ser una forma de reafirmar el capitalismo. Doctor Rafael, Estados invirtiendo en el sector financiero para que recompren acciones. Es eso. Y en el mediano plazo va a retornar de nuevo el sistema capitalista voraz. No se va a aprender la lección. El capitalismo no se va a acabar. Esto es pura utopía barata de mucha gente de izquierda radical que sueñan que esta crisis va a dar paso al fin del capitalismo. Eso no va a pasar. jamás. Y ojalá que... Tripol, me dice que aquí tengo pregunta del público. Pero acuérdate, antes de terminar, es que haya proteccionismo. Todas las economías del mundo juegan con el librecambismo como un nacionalismo económico. Todas. Estados Unidos lo tiene y todos los estados, hasta nosotros. Entonces, el librecambismo combinado. Nadie tiene absolutamente abierto todo. De hecho, es lo que ha pasado. De hecho, el capitalismo neoliberal es básicamente, como decía, ¿sabe quién decía esta frase? Martin Luther King. Es socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres. O sea, incluso en el capitalismo neoliberal más salvaje, esto no funciona sin intervención del Estado. Emblemático, ¿no? Las grandes corporaciones, por ejemplo, las farmacéuticas, acción de capital en investigación del Estado, ¿o no? Claro. Entonces, estoy de acuerdo. Ni el capitalismo ha necesitado de Estado. Más protege Estado las farmacéuticas. Y de pregunta de la profesora Andrea Guerrero, que transmite una pregunta de Tamia. ¿Quiere servir para que el sistema internacional se reacomode? ¿Se cambiarán los polos y las fuerzas? Esa creo que era una pregunta para después, ¿no? Ahorita vamos a hablar, pero bueno, para responder, enganchémonos respecto a la geopolítica mundial y pregunta, para aclararla más, si eso va a tener impacto en el reparto de poder. Eso es lo que quieren preguntar. Aquí también me envían una pregunta de Mariana Pedrosa. Ella se pregunta si con el coronavirus habrá un nuevo orden mundial. El interno, ¿cómo se reacomodarán las fuerzas y el poder? Bueno, esa pregunta también tiene relación con la de Tamia, dejémoslo para otro bloque. Y sobre la geopolítica. Sí, ahí para encajarnos ahí. Bueno, sí, tiene relación. A mí me gustaría responder a esa pregunta con la cuestión del petróleo. ¿Usted se ha visto, Ripoll, cómo bajaron los precios del petróleo desde marzo? Lo más increíble, lo estaban regalando y no había quien lo recibiera. Sí, por cierto, creo que el 20 o 23 de abril, hace como 2 semanas, el petróleo bajó a precios negativos. Menos $37 el WTI, que es el precio de referencia de Estados Unidos. Que es el precio de referencia para Colombia, bajó $18 el barril. Y para Venezuela, imagínate para Venezuela, el 90% de sus exportaciones a $18 el barril. Pues un breve contexto. El precio del petróleo bajó en febrero y en marzo 30%. ¿no? En enero estaba a $70. A principios de marzo bajó otro 30%. Causa, muy sencilla, coronavirus. ¿O cuál otra causa puede haber? Porque China es el principal consumidor de petróleo del mundo y China no produce petróleo, o sea, se lo compra el mundo. Y si China no produce... Tiene algunas reservas, pero no vende nada. Sí, y entonces si China no produce, no consume petróleo. Y si no consume petróleo, pues baja la demanda. La demanda mundial baja el precio. Para rematar, la OPEP, Arabia Saudita, pide una reunión con Rusia, pero Rusia es el cuarto principal productor del mundo. Propone a 10 millones de barriles en el mundo para subir los precios, ¿no? ¿Por qué se opuso Rusia? Porque Rusia pensó que Arabia Saudita le estaba haciendo el mandado a Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que si Rusia bajaba la producción, iba a perder su cuota de mercado en Europa. ¿Quién iba a coger esa cuota de mercado? Estados Unidos, o sea, el aliado de Arabia Saudita. Y entonces Rusia se opuso también pensando en que esa movida iba a perjudicar a Arabia. Se produce más que estos almacenamientos se van a llenar.
y si se llenan... El problema con el petróleo petróleo. fue el stock. ¿Ah? Eso fue el problema primario. ¿Cuál fue el problema primario? Cuando el stock, porque ellos tenían que sacar el petróleo y por el coronavirus, como estaban cerradas las fronteras, ahí empieza a partir el problema. Pues después de que el coronavirus, etcétera, pero ellos estaban que sacaban el petróleo y no lo podían botar más. Sí, es que, o sea, es más costoso cerrar los pozos y volverlos a abrir que mantenerlos produciendo. Eso es más costoso. Tienen que seguir sacándolo. Pero no hay quien lo compre. La demanda mundial de petróleo bajó a 30 millones de barriles. La demanda mundial. El 70% del consumo de petróleo son las aéreo. Líneas. Las aerolíneas, gracias. Y en Estados Unidos no hay viajes, no hay carros. O sea, ¿qué ocurre? Estados Unidos, el presidente Trump, en abril, interviene en la guerra comercial de precios entre Arabia y Rusia. Y logran un acuerdo de poner un tope en la producción mundial hasta 10 millones de barriles sin que Estados Unidos bajara su producción. El precio ya había bajado y de hecho baja menos $37 el barril. Va a terminar siendo los productores pequeños de petróleo en Estados Unidos. Estoy dando estos datos para ver cuál es una política que tiene que ser analizada desde el punto de vista de lo que está pasando con el petróleo. Primera consecuencia geopolítica. Pongamos por caso Venezuela, Ripoll. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Con ese precio del petróleo. Hay dos hipótesis. Si sanciones de Estados Unidos a Venezuela, cae por las sanciones, y aparte cae el precio del petróleo a $18, 20 o $25 el barril. Pero una combinación. hay un antecedente. Rusia lo tenía, pero Estados Unidos le mandó su mensaje a Rusia, a pesar que quería equilibrarse ahí en el sur. Cuando la empresa rusa salió, ya Venezuela venía con un problema de exploración hacía rato. Entonces la primera hipótesis es justamente esa, pero yo no la comparto y estoy de acuerdo contigo. La primera hipótesis es que esa combinación fatal para Venezuela, fatal, puede provocar un cambio geopolítico muy importante. Yo creo que Maduro podría más bien explotar esto a su favor. Pero el sector estaba súper deprimido. Sí, de acuerdo. Pero entonces la primera hipótesis es que como Venezuela no va a poder pagarle la deuda a China y a Rusia, China y Rusia van a abandonar Venezuela. Primera hipótesis geopolítica. No la comparto. La segunda hipótesis geopolítica. Y es que eso ya venía así desde antes de la crisis sanitaria, ¿no? Hace rato. Hace rato Venezuela había dejado de pagarle a China y a Rusia, y China y Rusia, a pesar de eso, lo siguen apoyando, ¿me entiendes? No, pero China le ha manifestado, China no le ha vuelto a prestar plata, le debe y le debe, porque ya en una oportunidad se había echado para atrás y volvió a prestarle. Pero el punto no es ese, Ripoll. El punto es que a pesar de eso, China sigue apoyando a Venezuela. Mira, en el marco de le entregó el petróleo a ambos. Pero como no se puede explorar, los que están trabajando allá son rusos y chinos. Por eso, para mí no va a haber un cambio. Entonces estamos de acuerdo. Digo ahí. No, para nada. China y Rusia van a seguir teniendo presencia e influencia en el patio trasero de Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Ya Venezuela venía con esa fatal combinación desde antes de la crisis sanitaria, ¿o no? No, pero lo que te quiero decir, te insisto, es que si bien lo apoyaban, la cesación de pagos en la que ha entrado Venezuela, que estos dos, China ya le dijo que no le ha dado más plata, y fuera de eso, la garantía de los rusos que pescaban ahí era el petróleo, pero ni siquiera lo están pudiendo salir porque los trabajadores, si bien habían unos rusos, ahora están la mayoría chinos. Grave, el apoyo un poco ideológico y todo, bueno, y de hecho están metidos ahí más que Estados Unidos, eso sí es un hecho. Pero yo estoy de acuerdo con eso, Ripoll, pero el punto mío es que China y Rusia van a seguir manteniendo su presencia e influencia en el patio trasero de Estados Unidos, usando a Venezuela, usando a Cuba, usando a Nicaragua, usando Ese va a ser, claro. Para mí, porque han ganado terreno ahí. Y no lo van a perder y no se van a salir.
No, porque no. China y Rusia necesitan ese terreno, o sea, esto es pura geopolítica, necesitan ese espacio para contener o contrarrestar la expansión de Estados Unidos, influencia de Rusia y China en Asia, en Europa y en el Medio Oriente, ¿no? Segunda variable geopolítica. ¿Qué va a ocurrir cuando los petroleros de Estados Unidos presionen al gobierno de ese país para recuperar el primer lugar que tienen en producción en el mundo? Acuérdense que Estados Unidos se convirtió en el primer productor de petróleo del mundo en el 2018 con el fracking. Área va a desplazar a Estados Unidos de ese lugar. ¿Qué posibilidades puede haber en la geopolítica? Pues una primera es que Estados Unidos, por presión de sus petroleros, no va a querer depender más del Medio Oriente ni de Rusia. Y por tanto, Estados Unidos puede llevar a cabo nuevas y más violentas intervenciones en el Medio Oriente. Es una posibilidad, ¿no? Para controlar el mercado, controlar el precio. Y comprar, porque a Estados Unidos no le gusta gastarse su petróleo porque está consciente que es recurso no renovable. Va a seguir comprando. Pues sí. Y por último, para terminar de responder a la cuestión geopolítica, Arabia Saudita puede terminar destrozando sus relaciones con Estados Unidos y perder a su único aliado en Occidente. Porque si Arabia Saudita sigue con la guerra del precio del petróleo con Rusia, eso va a terminar perjudicando cada vez más a los productores norteamericanos. Y una consecuencia geopolítica es que Arabia pierda su alianza, lo cual quiere decir subordinación, ¿no? Y si Arabia Saudita sigue desafiando a Rusia, pues Rusia puede complicar las acciones de Arabia en lugares como Yemen, Irán, Siria, Libia. Geopolítica que es muy importante y tiene que ver con el siguiente bloque, Ripoll, es: no tengo ninguna duda de que esta crisis sanitaria va a provocar una consecuencia geopolítica muy, pero muy profunda, sino que es algo que yo he venido sosteniendo desde hace 10 años en mis artículos e investigaciones. No es algo nuevo, repito, sino que va a acelerar una tendencia. Adivina, el declive de Estados Unidos, el poder hacia el mundo oriental. Va a profundizar el declive, una tendencia que venía de hace 10 años por lo menos. Es que el desplazamiento del poder de Occidente a Oriente. No le veo. Como aquí siempre, hay un cambio. Para mí no va a pasar absolutamente nada, porque para mí es el reparto de poder el que determina todo el orden mundial y ese va a seguir siendo el mismo. Ni siquiera en el 2001 cambia. La crisis sanitaria acaba y, como usted lo dijo antes, eso se olvida, borrón, cuenta nueva. Lo que hace que cambie todo el sistema, ¿qué va a ser? Como buenos realistas sabemos, sería el principio ordenador o implica que haya un gobierno mundial o no lo va a haber y no va a pasar más. Se olvida, como usted dijo, es volátil todo esto, se olvida y vuelven las cosas a su lugar. Por ahora no veo un competidor directo de Estados Unidos. No le veo. Yo no estoy hablando de competencia, estoy hablando del desplazamiento del poder de un espacio hacia otro. Por supuesto, China en el corto plazo también va a sufrir las consecuencias de la pandemia. Yo no lo desconozco, pero de que se va a acelerar el desplazamiento del poder, se va a acelerar más. De hecho, ya está ocurriendo. Esto no es una nueva tendencia, es el aceleramiento de una tendencia que ya existe. ¿Me entiendes? Ripoll, aquí tengo unas preguntas. Sí. ¿Las leo? Sí. Bueno, Andrea Guerrero también me manda. Bueno, la del orden mundial la dejamos para después. Angie Sánchez. No, Rafacito, contesta de una vez. No, porque vamos a pasar al bloque del orden mundial. Profesores, dice Angie, en este nuevo escenario, ¿cuál será para ustedes el papel de las organizaciones como la OMS, la ONU, que han recomendado el manejo del virus y que muchos países han acatado? En cuanto a la geopolítica, ¿de qué manera puede ser la situación actual beneficiosa para China en la cuestión de su posicionamiento como potencia? Bueno, eso ya lo respondí. Esto que continuará avanzando en el mar de China Meridional. Esto se puede analizar de manera que está aprovechando la atención de sus rivales en la pandemia.
Sí, sin duda. Pero mi hipótesis es que China lo va a tener que hacer esperando un tiempo. ¿Siempre ha actuado prudentemente o es que no tiene recursos suficientes? Para mí, esa es la segunda. Pues, Porque la tesis suya siempre ha sido que es prudente al actuar. Para mí, no tiene los recursos suficientes para muy directamente a Estados Unidos. no, bueno, ya lo veremos. Luisa Fernanda, ¿en qué medida se va a afectar la economía de América Latina con el hecho de que China ya no esté utilizando el dólar para sus transacciones económicas? Ya vamos a ver. Camilo Hernández, las democracias en Occidente estarán en peligro en la pospandemia. Y por otro lado, entre China y Estados Unidos, ¿cuál ha sido el menos afectado por la pandemia? Por Camilo. En parte ya respondí a esa pregunta. Las llamadas democracias occidentales están instrumentalizando la crisis justamente para normalizar el estado de excepción. Esta crisis va a ser aprovechada para atacar, deteriorar aún más la democracia. ¿Con qué fin? Pues el fin de siempre, el fin desde los nazis y otros ejemplos más. Y es usar justamente el discurso del miedo, usar el discurso de la xenofobia, culpar a los demás, culpar a las minorías de lo que está ocurriendo, por un lado, y por otro lado, usar ese miedo justamente para explotar aún más la crisis y darle más beneficios a las grandes corporaciones. O a la inversa, el Estado invierte en compañías privadas, empresas, pero para que luego sean recompradas por corporaciones privadas a un bajo costo. O sea, la democracia se va a ver afectada en el sentido social y político por un lado y en el sentido económico. O sea, va a haber sin duda un mayor desigualdad y la pobreza. No por efecto de la crisis sanitaria como tal, que lo va a causar, obviamente que sí, sino porque se van a profundizar las medidas neoliberales que distribuya aún menos la riqueza en muchos países. Y la otra pregunta era de Luisa Fernanda. ¿En qué medida se va a afectar la economía de América Latina con el hecho de que China ya no esté utilizando el dólar? Eso depende, Luisa Fernanda. Dos cosas te digo rápidamente. El FMI y el Banco Mundial han pronosticado, y el Banco Interamericano de Desarrollo más específicamente, han pronosticado que América Latina va a sufrir una de las peores crisis económicas en toda la historia de América Latina. Y Colombia, por cierto, está bien librada en ese pronóstico. El pronóstico del Banco Interamericano de Desarrollo es que Colombia va a decrecer entre el 2 y el 3%, aunque el FMI ya lo bajó al 5%. No sé qué se vaya a cumplir, pues analistas económicos en Colombia dicen que el segundo semestre va a ser de recuperación. Lo que, si que va de recuperación, pero con un crecimiento más bajo del esperado. Doctor Rafael, pero usted anda diciendo que las democracias se están instrumentalizando, etcétera. Y entonces, si no hay democracia, ¿qué queda? ¿Qué va a pasar? No. A ver, los países llamados democracias liberales como Estados Unidos y otros países occidentales que también se caracterizan por ser democracias liberales, en realidad no son democracias. Por supuesto, hay elementos democráticos, como por ejemplo el acceso al voto, por ejemplo, el acceso a la información libremente. Pero eso no es una democracia real, lo que son poliarquías. Los estudiantes de ciencia política saben de qué hablo, ¿cierto, profesor Prado? Es decir, el control desde arriba de la riqueza y el control desde arriba del discurso dominante. Y mientras tanto, la gente sale a votar cada 4, 5, 6 años. Eso es lo único que hay de democracia. Y lo otro que hay de poco de democracia es la libertad de información, como ustedes lo saben en Estados Unidos y demás. Así que lo poco que queda de democracia es lo que se va a ir desapareciendo. Usted sabe que en Estados Unidos hay un estado de excepción normal desde el año 2001, ¿no? Con los atentados. La ley patriótica, el derecho a vigilarte, el derecho a espiarte. Pues esto se va a profundizar aún más. Esa es mi apuesta. Las crisis económicas son aprovechadas por los populistas
para profundizar más el poder que tienen, para concentrar más el poder que tienen. Entonces, es eso. Usted está compaginando entonces populismo con democracia, ¿cómo es eso? No, estoy diciendo que lo poco que queda de democracia va a ser aprovechado por los populistas para deteriorar aún más, para destrozar lo poco que queda de democracia, ¿no? Sí. Pero espera, Ripoll, que aquí hay muchas preguntas. Bueno, Luisa Fernanda, en cuanto a que China ya no está utilizando el dólar para sus transacciones económicas, eso es parcialmente cierto. China sigue usando el dólar para algunas transacciones. Toca poder hacer negocios internacionales y la tasa de cambio. Sí, lo que va a ocurrir. Estos solo son en dólar. Sí, lo que va a terminar ocurriendo es que esta crisis va a hacer que varios países más, como China, Rusia, Irán, entre otros, poco a poco vayan dejando de usar el dólar como moneda de reserva mundial y internacionales. Pero mientras tanto, incluso en países como América Latina, China se verá obligada a usar el dólar como moneda de transacción. No hay otra opción. No hay otra opción. Y creo que también hay otra pregunta relacionada con China. Corto plazo es la que más va a salir beneficiada. Por cierto, China ya superó la cuarentena. China ya reactivó su economía. Eso es de las cosas que me hace sospechar, pero para aclararle a Luisa, no se muestra tan trompista. De Estados Unidos lo veré en un franco de declive el día que quiten el dólar como referencia. Pero ya está pasando. Ese día sí lo veré en franca decadencia. Ya está pasando. Hay países, es más, hay países europeos que transan. Imagínate. Veremos. Por lo menos parcialmente. Entonces, como China va a ser el principal recuperado de esta crisis, va a ser el que se va a recuperar más rápidamente de esta crisis que los demás, China se va a aprovechar de esto. Y mi apuesta es a que en América Latina va a expandir más su influencia económica, sobre todo, no tanto política, sino económica. ¿Cuáles creen ustedes que son las repercusiones internacionales del pánico creado por algunas teorías relacionadas con las conspiraciones? Armas biológicas, etcétera. Bueno, ya lo dije al principio, pero lo reitero, Paola. Estos teóricos de la conspiración, como el presidente Trump, que saben lo que están diciendo, lo hacen deliberadamente en todo caso, aunque no me extrañaría que hay cosas que sí la crean de verdad. Buscando es desviar la atención sobre las causas profundas de esta crisis y desviar la atención sobre su torpeza e ineptitud y falta de liderazgo. La función que cumplen las teorías de la conspiración, básicamente. No sé si quieras agregar algo más, Ripoll. No, que los análisis serán sesgados, depende del punto de vista donde se mire. Entonces, si uno piensa que los culpables son los Estados Unidos, distinta, o si algunos piensan que se les salió de las manos a los chinos. Por algo le habían pedido ayuda a los gringos. Entonces, depende cómo uno lo mire, porque entonces, si son los chinos, la culpa se la echamos a otro. Y ellos, entonces fue una cuestión de la naturaleza que brotó de la nada. Los murciélagos, la actividad humana, como dice Rafat, no es cierto. Bueno, pues Ripoll, si quieres pasamos al bloque del orden mundial y las relaciones internacionales. Ok, pero creo que lo hemos tocado ya tangencialmente. Hablan de nuevo orden mundial. ¿Qué entiende por orden mundial? Porque nosotros hemos hablado del NOEI, que es el nuevo orden económico internacional, pero a nivel político, ¿qué entiende la gente? Pues, ¿me lo preguntas a mí? Sí, para que...
Pues eso depende. Hay varias formas de hablar de orden mundial. La visión de orden mundial dominante hoy en día es el llamado orden liberal, ¿no? O más específicamente, el orden hegemónico liberal. Y mi hipótesis es muy sencilla. Si tomamos como punto de referencia el orden hegemónico liberal que encabeza Estados Unidos, este orden se ha venido socavando desde hace varios años. Y lo que está pasando con la crisis sanitaria del COVID-19 es no cambiar una tendencia, crear una tendencia. Está acelerando la tendencia a socavar cada vez más el orden hegemónico liberal. Usted sabe bien, Ripoll, que antes del COVID-19 a Estados Unidos llegó un presidente, de hecho ha actuado en contra del orden hegemónico liberal. Lo recuerda, ¿no? Se retira del Acuerdo de París, desdeña del derecho internacional, se burla de los acuerdos comerciales, deshace los acuerdos comerciales con Asia, Pacífico y Europa. Para rematar, acusa a la OMS, retira fondos de la OMS, ha amenazado con retirar fondos a la ONU. Y aparte de ello, se está retrayendo hacia Estados Unidos. O sea, a Trump no le interesa liderar el mundo, a Trump no le interesa, por lo menos, no el mundo, no le interesa liderar el orden internacional liberal. El eslogan de campaña, ¿no? Primero Estados Unidos. Eso te iba a decir, es que el tipo es coherente. Pero, bueno, pero independientemente de eso, el hecho es que esa tendencia ya venía. Y con esta crisis sanitaria, el presidente Trump o la va a aprovechar para profundizar o acelerar más el distanciamiento con el orden liberal internacional, va a ser un efecto por carambola de lo que él quería. Y se me olvidó agregar otro dato, con retirarse de la OTAN. O sea, uno de los símbolos del orden liberal internacional, ¿no? La OTAN. Uh-huh. Y se supone que en un orden liberal internacional, Estados Unidos, como líder hegemónico de este orden, debería unificar al mundo para combatir la pandemia. Y está haciendo todo lo contrario. Por colocarle un simple ejemplo, Ripoll. Sí, claro. Un simple ejemplo. Se ha sugerido que el mundo se una para crear la vacuna. Y hubo una reunión ayer. Como 100 países, no me acuerdo. Y adivina quién no participó en esa reunión. Estados Unidos. Porque Estados Unidos ya dijo que va a crear su propia vacuna para su propio pueblo. Punto. O sea, esta es una tendencia que ya venía y que se está acelerando con la crisis sanitaria. Sí. Así que el orden mundial liberal está siendo socavado por el propio Estados Unidos. Y esta crisis sanitaria es lo primero que tengo que decir con relación al orden mundial y las relaciones internacionales. ¿Sigo? Sí, pues, la OTAN, él amenaza, pero él no se va a salir de la OTAN porque ahí asegura la presencia de Estados Unidos y nada menos que en el reglón que él es muy fuerte. Pero de hecho, los europeos, si se saliera Estados Unidos, no le hicieran contrapeso. Hay tres que entra Maastricht, nunca han logrado equipararse con Estados Unidos y Europa, la misma Unión Europea, está muy interesada en mantener la OTAN. Y no les interesa armar un ejército, no lo han logrado, tienen gente vieja y no quieren meterle parte de su PIB a hacer el ejército. Más perderían los mismos Estados Unidos. Acuérdate que los europeos, si uno los ve en masa, son más que Estados Unidos en cuanto a gente, capital y de todo, pero igual ahí en la Unión Europea reinan los nacionalismos, entonces no se van a meter ahí. Menos perdería es Estados Unidos, para que veas tú si se sale de la OTAN. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no se va a retirar, pero yo tengo una sospecha, que si el presidente Trump pudiera decidir solo, se retiraría.
y no se ha retirado es por presión de la estructura. Usted sabe que la política exterior de Estados Unidos es estructural, ¿no? Sí, claro. Hay muchos poderes, comenzando por el Congreso. Acuérdense que en el Congreso hay una política partidista, una política de Estado con relación a la política exterior. Es muy poderosos, especialmente los que crean el temor exagerado a Rusia para justificar la presencia de Estados Unidos en la OTAN. Pero si fuera por el presidente Trump, solo, sin la estructura alrededor de él haría varios esfuerzos más para retirarse. No, pero no creo, Ahora, lo de Rusia sí no lo creo, porque desde que se acabó el pacto de Varsovia, eso les vale 5. pero ¿por qué tanto escándalo con Rusia y la expansión de Rusia? Sobredimensionado. Es para justificar la existencia de la OTAN, para justificar la presencia de Estados Unidos en la OTAN. Se quedaron con el discurso de la Guerra Fría, pero en el fondo ellos saben que eso no es ninguna amenaza. Bueno, tampoco hay que estimarlo. Estamos de acuerdo. ¿Por qué me pelea, Ripoll? Si estamos de acuerdo. Okay. Y ya continuó. Daniel Sea envió una pregunta. Daniela Sea. La renuencia a mantener la cuarentena por parte de Estados Unidos se puede interpretar como un signo de terror americano ante la innegable avanzada económica de China. O sea, te respondo afirmativamente, Daniela. Pues yo digo que no. ¿Pero por qué no? A ver, el comercio mundial está frenado. Entonces no es uno y otro. No, a ver. Es que China hace rato. Es que la gente lo que no ha entendido es que parte de lo que mantiene a China son los mismos Estados Unidos. Estados Unidos es increíble porque no quiere que los demás surjan, pero ellos son los que con sus dólares mantienen a ciertos sectores. A Venezuela, ¿quién lo mantenía? Los petrodólares para Estados Unidos. Bueno. Manda a fabricar todo los Estados Unidos. Entonces, ahorita el comercio mundial está bloqueado todo. Lo más básico para afirmar eso fue el ejemplo que tú pusiste ahora, el petróleo. Ni siquiera regalado, porque no dejan llegar a las fronteras. Ahora todo el mundo está colapsado. No creo que sea eso. Ripoll, a ver, Daniela, reafirmando lo contrario a lo que tú dices y tomando como punto de partida lo que dije anteriormente. Sea antiglobalización, el hecho de que Trump no le interese el orden internacional liberal o no le interese liderarlo, no significa que Trump no quiera implementar una política de control o hegemonía mundial, solo que lo quiera hacer fuera de los parámetros, es decir, actuar unilateralmente más que todo, para resumirlo. Pero al mismo tiempo, actuar multilateral o unilateralmente es lo mismo. Es la política intervencionista e imperialista. Acuérdate, los newcomers siempre han sido así. Exacto. Lo que cambia es el enfoque, lo que cambia es el método, ¿no? Eso ya lo sabemos. Es el tono. Sí, el tono y el método. O sea, te invado, pero voy con la alianza y la legitimación de una resolución de la ONU. Pero te invado, en todo caso. Y si no tengo resolución de la ONU, pues te invado igualmente solo. ¿Me entiendes? Lo que cambia es el método. El punto es que Estados Unidos, el hecho de que se quiera aislar del orden liberal no significa que quiera dejar de ser la hegemonía mundial. Y eso implica que está en declive y no lo va a lograr. O sea, es irreversible, creo yo. Puede que me equivoque. Pero Estados Unidos... Te lo juro que no te equivocas en el sentido de que todas las potencias nacen, crecen, se vuelven robustas y se mueren. Eso ya lo hemos sabido de los 1000 y pico de imperio, hasta el imperio romano que duró 8 siglos. Pero tú vienes por este cuento. Yo desde el año 97 he venido hablando del declive de Estados Unidos y siempre sigue siendo la potencia. Usted enseña teoría neorrealista de las relaciones internacionales, ¿cierto? Hipótesis. Los estados, política exterior a los imperativos del sistema internacional, ¿o no? No, el sistema los obliga. El sistema no es un actor. El sistema amolda, que es otra cosa.
Los Pero bien, a que hagan determinadas cosas. no discutamos de teoría. El punto es, Bueno, llevó Trump al poder por una razón sistémica, el declive de Estados Unidos. O el discurso América primero, primero los americanos, primero Estados Unidos, pues es por el declive. Bueno, además de factores domésticos, ¿no? Porque el declive significa que Estados Unidos ya no puede liderar el mundo. ¿Ves? Si no puede liderar el mundo, pues dedíquese a sus asuntos internos. ¿cómo me explica usted? Pero, no, déjame termino. Pero la idea de Trump es recuperar la economía, revertir el proceso de declive y expandirse de nuevo por el mundo. Y eso implica contener a China. Así le respondo, dime. Explicas que Obama firma un acuerdo con Irán. Las potencias europeas se volcan, pero a hacer negocios, y de pronto Trump les dice, si siguen haciendo negocios allá los embargo, ¿y qué pasó? Se salieron, y no me digas que no sigue teniendo poder. Entonces Sí. ahora tú me dices, está en declive, pues todos los que estamos aquí oyendo nos vamos a morir, eso no es ninguna novedad, pero yo lo digo, No. si uno quiera. Para nada, Ripoll, es lo contrario. Irán, a ver, Estados Unidos ha tenido el poder para parar a China y a Rusia con relación al hecho de que Rusia y China le compran petróleo a Irán a pesar de que Estados Unidos no lo permite, para pararlo. ¿O sí? No, pero con Rusia y China no, estoy hablando de las otras, de las potencias europeas como Alemania, Francia. Pues no importa, eso no ha cambiado, eso sin duda no ha cambiado. Estados Unidos es una potencia hegemónica que debería tener el poder para parar a Rusia y China, y no puede. No, porque no puede con todos, y eso, y además a él no le conviene. Necesita ahí que ellos dos estén, tú sabes, El declive de Estados Unidos. El declive de Estados Unidos es tan profundo que ni siquiera puede cambiar el régimen en Venezuela. No le interesan los venezolanos, créeme, no tiene intereses. Antes de ayer. Trump manda unos mensajitos como para decir, aquí estoy. A Trump, ¿qué le va a interesar? ¿Tú te acuerdas cuando estaban colonizando, decir, negros, pobres, indios, no nos interesa? Es igual, siguen siendo lo mismo. Bueno, antes de ayer le mandaron un grupo de mercenarios, ¿no? Habían 2 agentes de la DEA ahí metidos, ¿sí vio? En La Guaira. Para que diga que no les interesa. $1 por la cabeza de Maduro, ¿no? Bueno, quieren hacer presencia, pero no porque tengan interés de la gente, ni humanitario, ni nada de eso. Mándale un mensaje a los otros, aquí estamos. No se metan en el patio trasero. Eso no te lo discuto. Bueno, insisto. Si fueran derechos humanos y democracia, no te lo discuto. Venezuela ya se hubiera metido hace marras y hubieran acabado con Maduro. Pero hace rato están metidos. Sanciones en agosto de 2017, sanciones en enero de 2019. $15 millones de recompensa. Lo tiene contra la pared. Metidos, Ripoll. No han podido. Yo no creo. No les interesa. Esa es mi hipótesis. Bueno, aquí me mandan una pregunta. Alejandra Pérez. ¿Se puede decir entonces que esta pandemia es el típico escenario para medir poderes entre China y Estados Unidos? ¿Que lo que se está viendo expuesto es la capacidad de respuesta de cada país frente a sus carencias internas? Primero te respondo afirmativamente. Y esa es otra consecuencia en términos de relaciones internacionales. La consecuencia es que esta crisis sanitaria va a acelerar un proceso que ya venía hace algunos años. Y es el proceso de hay un proceso de desacoplamiento de Estados Unidos. Porque antes de Trump había un proceso de acoplamiento, ¿no? De cooperación entre China y Estados Unidos. Y sucede que con esta crisis sanitaria en la que China y Estados Unidos se acusan mutuamente de ser los causantes de la crisis, siendo que hay un antecedente de una guerra comercial, no ha hecho más que acelerar también lo que viene pasando entre China y Estados Unidos. Se están midiendo poderes. Efectivamente, me gustó esa frase. No sé, Ripoll, si quieres saber algo más a esa pregunta. No.
Alejandra, las relaciones entre Estados Unidos y China se han venido deteriorando durante estos últimos años, sobre todo desde que Trump llegó al poder, y esta pandemia lo que está haciendo es exacerbar esa fricción, ¿no? Por ejemplo, en enero se logró superar parcialmente la guerra comercial, ¿lo recuerdan? Esta crisis sanitaria, a mí no me extrañaría, no se sorprendan si en unas cuantas semanas Estados Unidos diga a China, mordamos en enero, ya no va. Estamos en crisis económica, tenemos que ponerle más aranceles. Consecuencia. Eso va a ser una consecuencia muy probable. La verdad es que China y Estados Unidos nunca han tenido buenas relaciones. Ahora, pero bueno, hace unos años se han utilizado mutuamente. Pero ellas van a tener buenas relaciones. Yo siempre parto del punto con Eisenhower. Quería tener una política, a ver cómo los tenía aquí. ¿Se acuerdan cuando Estados Unidos le abrió las fronteras a la fuerza a principios del siglo XX? Ellos nunca han tenido buena relación, pero se han servido los unos de los otros. No contamina, no tiene problemas con prestaciones, sindicatos, porque todo se lo hace China. Y China le vende, ha vigorizado su mercado a través de los Estados Unidos. Entonces, unas buenas relaciones. Estoy de acuerdo, Ripoll. Y de hecho, Estados Unidos ha intentado acoplar a China al orden liberal multilateral internacional. Lo que digo es que Estados Unidos acepta incorporar a China a la OMC. Por allá como en el año 2001-2002, ¿cierto? Pero acoplamiento. Pero mira lo que pasó hablando de poder. 13 años, no sé cuánto empujando. Se aprovechó, China se aprovechó. Solicitó que le dieran ventaja como nación más favorecida, o sea, como pobre, a pesar que ahora del Consejo de Seguridad. Mira eso. Se aprovechó. Y el punto es, lo que quieres hacer es revertir ese proceso, porque se dio cuenta que el orden liberal es del declive de Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, hay que salirse del orden liberal para recuperar la hegemonía. Y eso implica contener a China. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Bueno, eso es una de las causas. Pues ese es el discurso de Trump. La globalización neoliberal, el orden liberal internacional fue lo que socavó la hegemonía de Estados Unidos. Pero eso no ha sido que ha retraído la hegemonía estadounidense para nada. Al contrario, ahí puede demostrar, acuérdate que a veces cambia hasta las reglas a su acomodo. Trump hace lo que le da la gana. Y Estados Unidos, es que ¿por qué decimos Trump? Estados Unidos siempre ha sido así. El presidente ha actuado ni ha querido cambiar el status quo, todos son iguales. Bueno, Ripoll, no sé cuánto tiempo nos queda, ¿como un minuto? Entonces, bueno, solamente dos cositas cortas. Consecuencias para las relaciones internacionales, aparte de la disputa por el poder entre China y Estados Unidos. En torno al cambio climático y las armas nucleares, para mí también se van a posponer. Para mí, otra consecuencia es que va a explotar el problema de los refugiados. La destrucción del orden liberal, imagínense la bomba que se nos viene. Entonces, Ripoll, de mi parte... Ok, para mí los efectos en las relaciones internacionales que es que va a haber una profundización de los nacionalismos. Esta crisis se ha prestado, ha sido como el vehículo, porque el papel de las instituciones, el discurso globalizador, que no hay fronteras, sino de la aldea global, eso es pura carreta y esto puede ser la oportunidad. Ok. Profe Prado, pues muchas gracias. No, a ustedes por haber participado de antemano por parte de mía como director del programa y por parte del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
sede de Bogotá, por la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, también de sede de Bogotá. Manuel, tanto la participación del doctor Godme, de la profesora Ripoll, de la profesora Sandra también, que nos ha colaborado en el tema de la conexión, con la profesora Andrea Guerrero también, de la maestría, y también agradeciendo entonces a los participantes, estudiantes en general, para que estén también pendientes de los próximos conversatorios de actividades que vamos a hacer y que estamos realizando, tanto por parte de la facultad como por parte del programa. Si la profesora Ripoll, el doctor Rafa, pues quieran comentar algo más de cierre. Sí, quiero invitar a la audiencia, a los que puedan, para el próximo miércoles a las 3 de la tarde, que vamos a comentar sobre un libro. Vamos en conjunto, la Universidad Militar con la ESAP. Es sobre cooperación internacional en términos de paz y de desarrollo para América Latina, por autores españoles, mexicanos, y por dos profesores que pertenecemos al programa de Relaciones Internacionales, Ana, Denis Grandas de Cajicá y yo. Entonces, el lanzamiento fue el primero, no sé si alguno tuvo de mayo, no sé si tuvieron la oportunidad de oírlo, y vamos a hacer un pequeño conversatorio acerca del libro. La editorial de la universidad es la que lideró el proceso con la ESAP en ese proyecto. Muchas gracias, profe Prado. Sí, entonces también puedes invitarlos. Estamos programando si ese medio de ese posible conversatorio de pronto para el próximo miércoles, parece. A ver si contamos con la participación también de algunos autores del libro, además de la doctora Denise, de la profesora Ripoll. Y también los invitamos por parte de la facultad a las 6 de la tarde, que va a haber, tenemos la maestría de Relaciones y Negocios Internacionales. Tendría mañana a las 9 de la noche el ciclo de conferencia Internacionalización Empresarial en Latinoamérica. Doctora Alejandra Pulido y el doctor Diego Neira están cordialmente invitados también todos para la participación y asistencia también con sus preguntas. El profesor Rafael, ¿algún otro comentario? Agradecerles por la invitación y por la asistencia de las personas que estuvieron conectadas. Y, profe Prado, ¿esto queda grabado en algún link en Facebook o algo? Porque varias personas me han preguntado. Sí, eso queda en la plataforma. Sí. ¿La plataforma? Sí, queda. Sí. En Facebook queda. ¿Y eso es tu nombre en cuál cuenta? ¿La cuenta de quién? De la cuenta del consultorio. Facultad. Ok. Y no lo olviden, Claudia Nayibe terminó desenmascarándose. Terminaste siendo uno de los principales y mayores fraudes en la historia política de Bogotá. O sea, Rafa, que ya preparamos el otro conversatorio referente, veo. Está ansioso de hablar de Bogotá. Pero totalmente, por favor, ténganme en cuenta. Bueno, entonces de nuevo agradeciéndoles y recuerden que para cualquier información referente a la carrera, el correo del programa relinternal@unimilitar.edu.co, eran las personas que desean mayor información con respecto al programa. Como ven, esto es solo un abrebocas de la calidad de docentes que tiene el programa de facultad y el conocimiento que pueden y que recibirán por parte de... Entonces, muy amable para todos, gracias. Oportunidad.